Todos tenemos una historia, algunas se escriben con tinta dorada y otras con lágrimas invisibles. La mía comenzó en un barrio olvidado, donde los sueños parecían condenados al fracaso y las miradas se volvían duras por costumbre. Desde niño, aprendí a leer el desprecio en los ojos de quienes me rodeaban. No tenía ropa bonita, ni juguetes caros, ni padres influyentes. Solo tenía a mi madre y una fe inquebrantable de que algún día todo cambiaría. En la escuela, fui el blanco perfecto para las burlas. Mis compañeros se reían de mis zapatos rotos, de mi almuerzo sencillo, de mi silencio. Nunca tuve voz, porque cada intento de levantarla era aplastado por carcajadas crueles. Fui llamado pobre, miserable, el que nunca llegará a nada, y durante años, creí que tenían razón. Pero había algo dentro de mí que se negaba a morir, el deseo de demostrar que valía más de lo que veían. Pasaron los años, trabajé sin descanso, dormí poco, lloré mucho, caí infinidad de veces, pero me levanté con más fuerza, aprendí sobre negocios, invertí cada centavo con sabiduría, y poco a poco, construí un imperio desde la nada. Mientras ellos celebraban fiestas, yo leía, mientras ellos me ignoraban, yo planeaba, y un día, sin previo aviso, regresé, convertido en alguien que nadie esperaba. Volví a esa ciudad con la frente en alto y los bolsillos llenos, pero no para presumir, ni para vengarme. Volví para mirar a los ojos a quienes un día me hicieron sentir invisible, y descubrí que el verdadero poder no está en el dinero, sino en lo que decides hacer con él. Porque nada es más valioso que la dignidad recuperada. Las mismas personas que me rechazaron ahora golpeaban mi puerta, me pedían empleo, ayuda, perdón, algunos con sinceridad, otros con interés, y yo, en medio de esas súplicas, tuve que tomar decisiones difíciles. ¿Debía ayudar a quienes me humillaron? ¿O demostrar que mi corazón seguía siendo más grande que su desprecio? Esta es una historia de transformación, de dolor convertido en fuerza, de heridas que sangraron en silencio y hoy cicatrizan en actos de compasión. No es un cuento de hadas, ni una fantasía de redención perfecta, es la vida real, con sus sombras y sus luces, con su crudeza, pero también con su justicia. Te invito a seguir cada capítulo de este relato, porque si alguna vez te hicieron sentir que no valías nada, si alguna vez fuiste rechazado por no tener lo que otros tienen, esta historia es para ti, no para que odies, sino para que sepas que tu valor no lo define nadie más que tú. Recuerdo claramente mi primer día en aquella escuela. Mis zapatos estaban desgastados, la mochila remendada y mi uniforme no combinaba. Algunos niños se burlaron al verme, especialmente los que venían de familias adineradas. Ellos no sabían que cada costura en mi ropa era hecha por mi madre con amor. Yo no quería lujos, solo quería encajar. Mientras los demás niños hablaban de vacaciones y juguetes caros, yo hablaba de ayudar a mi madre a vender empanadas. En el recreo, comía pan con mantequilla mientras los otros exhibían lanches importados. Cada vez que abría Mina lanchera, los ojos curiosos y burlones se posaban sobre mí. Yo fingía no ver, pero sentía cada mirada como una aguja en el pecho. Lucía, una de las chicas más populares, fue la primera en apodarme Javier el Miserable. Lo decía entre risas, y todos la seguían como si fuera gracioso. Yo solo bajaba la cabeza, aprendí a caminar por los pasillos sin hacer ruido, sin llamar la atención. Era mi manera de protegerme. Soñaba con desaparecer. Mis calificaciones eran excelentes, pero eso nunca importó. Los profesores me veían con compasión, como si mi pobreza fuera contagiosa. Nadie preguntaba cómo me sentía. Nadie sabía que, por las noches, estudiaba bajo la luz de un poste porque no teníamos electricidad. Y aún así, llegaba con tareas impecables. Mi madre me abrazaba al llegar a casa y decía: no dejes que el mundo te cambie, cambia tú al mundo. Esas palabras se quedaron grabadas como fuego en mi alma. Me prometí que un día volvería a esa ciudad no como un mendigo, sino como alguien digno de respeto. Aunque no sabía cómo ni cuándo, lo haría. Había días en que lloraba en silencio, no por las burlas,
sino por sentir que no valía nada. Me preguntaba si realmente tenía un lugar en ese mundo tan injusto, pero algo dentro de mí me decía que no debía rendirme. Cada risa cruel, cada empujón en el pasillo, era un ladrillo más en la muralla de determinación que construía en mi interior. Durante la adolescencia, empecé a leer libros prestados de la biblioteca. Descubrí un mundo de oportunidades en cada página. Empecé a soñar con tener una empresa, con crear algo grande. Mis compañeros soñaban con fiestas. Yo soñaba con libertad financiera. Mientras ellos me ignoraban, yo planeaba mi venganza. Silenciosa, fui invisible durante años. En las fotos de la escuela, apenas se me ve en una esquina, pero estaba allí, siempre observando, aprendiendo. Recuerdo el día que juré que volvería, no para humillar a nadie, sino para que todos supieran que el valor de un ser humano no se mide por su ropa ni por su cuenta bancaria. Los años pasaron, pero las heridas quedaron. Cada rechazo fue una lección, cada burla, un empujón hacia mis metas. Nunca busqué lástima, solo quería una oportunidad. Y si el mundo no me la daba, entonces la construiría con mis propias manos. Mi madre enfermó y eso me dio aún más fuerzas. Trabajé en lo que fuera necesario, lavé coches, vendí dulces, hice entregas en bicicleta. Cada moneda que ganaba, la guardaba con cuidado. Tenía un propósito, y nadie, absolutamente nadie, iba a detenerme. Yo no era pobre, solo estaba esperando mi momento. Mi mundo era pequeño, pero mi ambición era inmensa. Mientras los otros crecían en confort, yo crecía en coraje. No necesitaba que creyeran en mí, bastaba con que yo creyera en mí mismo, y eso fue suficiente para empezar a cambiar mi destino. Nadie imaginaba lo que se gestaba dentro de mí, ni siquiera yo sabía que sería capaz de tanto, pero cuando has tocado fondo, no queda más que subir, y yo estaba dispuesto a escalar cada peldaño, aunque fuera con las uñas sangrando, porque sabía que un día, todo eso tendría sentido. Yo era Javier, el niño al que despreciaban por ser pobre, el que caminaba con la cabeza baja, el que comía pan duro mientras los otros se burlaban, pero también era el que llevaba una tormenta por dentro, una tormenta que, algún día, arrasaría con todo lo que me había hecho daño. Volví años después, pero no era el mismo. Atrás quedaban los días de hambre y burlas. Ahora mi nombre estaba impreso en revistas de negocios, y mi empresa era reconocida en varios países. Pero nada de eso importaba tanto como pisar de nuevo esas calles con la frente en alto. Sentía que el aire olía igual, pero yo era otro. Conduje lentamente por el centro, observando cómo la ciudad había cambiado. Algunas tiendas seguían igual, otras habían desaparecido. Sin embargo, la escuela, esa seguía de pie, como un testigo mudo del pasado. Me detuve frente a ella, y durante unos minutos, simplemente observé. Sentí un nudo en la garganta, quise bajar y entrar, pero el miedo me apretó el pecho. ¿Y si aún no estaba listo? ¿Y si los fantasmas de mi infancia aún rondaban esos pasillos? Cerré los ojos y respiré profundo. Me dije a mí mismo que ya no era aquel niño pobre, era un hombre que había vencido al destino, y merecía estar allí, como cualquiera. Fui a ver a mi madre. Vivía aún en la misma casa humilde, pero limpia y llena de plantas. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que regresarías, me dijo. Yo caí de rodillas frente a ella, besando sus manos. Todo lo que soy se lo debo. Su fe en mí nunca vaciló, ni siquiera cuando todo parecía perdido. Decidí quedarme una temporada. Compré una casa en la parte alta de la ciudad, con vista panorámica, no por ostentación, sino para recordar desde dónde había subido. Pronto, la noticia se esparció. Javier volvió. Ahora es millonario. Algunos se alegraron genuinamente, otros simplemente sintieron curiosidad, y unos cuantos, temor. Lucía fue una de las primeras en buscarme. Me envió un mensaje por redes sociales, fingiendo cariño. Siempre supe que llegarías lejos, decía. No pude evitar sonreír con amargura. ¿Dónde estaba ese apoyo cuando más lo necesité? Aún así, accedí a verla, no por rencor. Quería cerrar heridas. Nos encontramos en una cafetería elegante. Ella llegó con maquillaje perfecto, pero sus ojos revelaban inseguridad.
Me miró de arriba abajo, como si no pudiera creer que aquel chico de zapatos rotos ahora vestía trajes hechos a medida. Te ves increíble, Javier, murmuró. Gracias, tú no has cambiado mucho, respondí. Intentó hablar de recuerdos escolares, pero yo solo escuchaba en silencio. En su voz, notaba una mezcla de culpa y oportunismo. Me habló de su divorcio, de sus problemas económicos. Luego, sin rodeos, me pidió trabajo. Tú que eres tan exitoso, ¿podrías ayudarme? Yo respiré hondo antes de contestar. ¿Recuerdas cómo me llamabas? Le pregunté. Su rostro se tornó pálido. Bajó la mirada. Era una niña. Tonta, murmuró. Lo sé, respondí. Pero ese niño tonto al que lastimaste, ahora tiene el poder de decidir si quiere salvar a quien lo hundió. Su silencio fue la respuesta más honesta que recibí de ella. No sentí satisfacción, solo vacío. No deseaba venganza, pero tampoco podía fingir que todo estaba bien. Me limité a decirle que pensaría en su petición. Al salir, el sol brillaba fuerte. Sentí que una parte de mí se liberaba al enfrentarla, pero aún quedaban otros rostros por enfrentar, otras cicatrices por tocar. Poco a poco, otras personas del pasado comenzaron a acercarse, algunos, como Lucía, buscando ayuda, otros, intentando reparar lo que un día rompieron. Recibía mensajes, cartas, incluso regalos. Era extraño como aquellos que me ignoraban ahora me recordaban con tanto detalle. Era como si el dinero hubiese reescrito mi historia. Un excompañero, Marcos, se arrodilló en plena calle, llorando, pidiendo perdón. Dijo que su vida no había salido como esperaba, que sus hijos pasaban hambre. Me miró con los mismos ojos con los que un día me golpeó en el patio de la escuela. No supe qué sentir. ¿Piedad? ¿Rabia? ¿Justicia? Pasé noches en vela pensando en qué hacer. ¿Era mi deber ayudarlos? ¿O mi victoria ya era suficiente castigo? No buscaba revancha, pero tampoco podía permitir que usaran mi compasión como un puente para redimirse sin consecuencias. Al final, entendí que ayudar o no, también era un acto de poder. Mi madre me aconsejó, el que da, lo hace desde el corazón, no desde el ego. Sus palabras me marcaron. Entonces, supe que mi regreso no era solo una prueba para ellos, sino también para mí. ¿Podría perdonar de verdad? ¿O mi corazón seguiría encerrado en la jaula del pasado? Yo era Javier, el niño olvidado, el joven invisible, el hombre millonario, pero, sobre todo, era alguien que aún tenía que decidir si su historia terminaba con justicia o con compasión. Las noches en mi antigua ciudad eran diferentes. A pesar del lujo en el que ahora vivía, sentía un peso en el pecho cada vez que recorría sus calles. Era como si el eco del pasado aún resonara en las paredes, como si el niño herido que fui aún caminara a mi lado. Por más que intentaba dejarlo atrás, él siempre volvía. Empecé a visitar los lugares que marcaron mi infancia, el parque donde me sentaba solo, la panadería donde a veces me daban sobras, el viejo puente donde lloraba cuando ya no podía más. Todo seguía igual, pero yo no, y sin embargo, algo dentro de mí seguía roto, como si el éxito no pudiera remendar ciertos vacíos. Una tarde, pasé frente a la casa de Marcos. Estaba deteriorada, con las paredes descascaradas y el techo a punto de caer. Lo sexta sentado en el porche, cabizbajo, con una botella a su lado. Dudé, pero bajé del auto y me acerqué. Al verme, se puso de pie, avergonzado. No esperaba que volvieras, dijo con voz quebrada. Nos sentamos y hablamos durante horas. Mera confesó que siempre envidió mi inteligencia y que por eso me humillaba. Dijo que su vida fue una cadena de malas decisiones y que cada noche pensaba en todo lo que me hizo. Por primera vez, lo vi como un ser humano, no como un monstruo, y eso me confundió. Después de esa conversación, algo cambió en mí. Empecé a preguntarme si realmente tenía que cargar ese rencor para siempre, y si el perdón no era para ellos, sino para mí, y si ayudar a quienes me hicieron daño era una forma de soltar ese pasado que tanto me dolía. La idea me asustaba, pero también me liberaba. Decidí crear una fundación. No llevaba mi nombre, porque no buscaba reconocimiento. Su objetivo era ofrecer becas, comida, atención psicológica
y orientación laboral a jóvenes en situación de pobreza. Quería que ningún niño viviera lo que yo viví, que supieran que no estaban solos, que alguien creía en ellos. La noticia corrió rápido. Algunos pensaron que era una estrategia de marketing, otros, que buscaba venganza disfrazada de caridad, pero nada de eso importaba. Cada niño que sonreía al recibir ayuda, cada madre que lloraba de gratitud, sanaba una parte de mi alma. Era como si mi infancia dolida finalmente encontrara propósito. Lucía volvió a escribirme, esta vez, para agradecer. Su hermana menor había sido una de las beneficiadas por la fundación. Nunca imaginé que ayudarías a mi familia, escribió. Respondí solo con una frase. Nunca imaginé que tú te burlarías de alguien por tener hambre. No hubo respuesta, y no la necesitaba. Empecé a recibir invitaciones para dar charlas en escuelas, universidades, eventos empresariales. Compartía mi historia sin adornos, mostrando las cicatrices con orgullo. Algunos lloraban al escucharme, otros se quedaban en silencio. Yo hablaba no para inspirar, sino para mostrar que se puede transformar el dolor en fuerza. Pero no todo fue aceptación, también hubo rechazo. Personas del pasado que no soportaban verme triunfar. Me acusaban de pretencioso, de querer comprar perdón con dinero. Aprendí que el éxito no siempre genera admiración. A veces, despierta viejos resentimientos, pero yo ya no necesitaba aprobación, solo paz. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, me crucé con un grupo de jóvenes que se reían de otro chico por su ropa. Me acerqué y los detuve. Les conté quién fui, lo que viví. Les mostré mi reloj caro, mi auto. ¿Creen que esto importa más que el respeto?, les pregunté. Bajaron la cabeza. Uno de ellos pidió disculpas al chico. En ese instante, entendí que mi presencia en ese lugar tenía un propósito. No se trataba de dinero ni de revancha. Se trataba de dejar una huella distinta, de cambiar una mentalidad que por años destruyó a quienes eran diferentes. Era mi manera de reescribir la historia, no solo la mía, sino la de muchos. Esa noche, al regresar a casa, abrí una caja que siempre llevaba conmigo. Dentro estaban mis viejos zapatos rotos, una foto de mi madre joven, y un cuaderno con frases que escribía cuando nadie me escuchaba. Lloré en silencio, abrazando ese pasado, porque entendí que, sin él, jamás habría llegado hasta aquí. Yo era Javier, el niño herido, el hombre exitoso, el puente entre el dolor y la esperanza. Y aún quedaba mucho por sanar y por hacer. Habían pasado semanas desde mi regreso, y la ciudad ya no me parecía tan hostil. Sin embargo, aún quedaban personas a las que no había visto, rostros que aparecían en mis pesadillas desde la infancia. Entre ellos estaba Sebastián, el líder de aquel grupo que me hacía la vida imposible en la escuela. Él era cruel, calculador, y siempre sabía cómo hacerme sentir menos. Un día, mientras almorzaba en un restaurante céntrico, lo sexta entrar. Estaba más viejo, con el cabello escaso y la espalda encorvada. Su ropa era sencilla, nada que ver con el joven arrogante de antes. Al principio, no me reconoció, pero cuando me acerqué, vi cómo su rostro se tensó. Javier, murmuró, con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Nos sentamos, y por largos minutos, ninguno habló. Luego, con voz quebrada, me confesó que había perdido todo. Su empresa había quebrado, su esposa lo había dejado, y vivía con sus padres. Quizás sea el karma, dijo intentando bromear, pero sin gracia. Yo lo observaba en silencio, recordando los insultos, los empujones, las risas. Me pidió trabajo, sin rodeos. Dijo que estaba dispuesto a empezar desde abajo, que solo necesitaba una oportunidad. En otro tiempo, habría sentido placer al verlo así, pero no lo hice. Solo vi a un hombre derrotado por la vida. No era mi enemigo, era alguien que, como yo, también tenía cicatrices. Diferentes, sí, pero dolorosas. Le ofrecí una posición modesta en una de mis empresas, no por lástima, sino porque todos merecen una segunda oportunidad. Le advertí que esperaba compromiso, respeto y humildad. Aceptó con lágrimas en los ojos. Gracias, Javier. Nunca pensé que me tenderías la mano, dijo. Yo tampoco, respondí sinceramente.
Con el tiempo, Sebastián demostró ser un trabajador dedicado, nunca se quejó, nunca presumió. Algunos empleados se sorprendían al ver cómo lo trataba con igualdad, sin recordarle su pasado, pero para mí, eso era parte del proceso de sanar, mostrar que se puede vencer sin destruir, que se puede ganar sin aplastar. La noticia de que yo había contratado a antiguos abusadores corrió por la ciudad. Algunos me criticaron, otros me aplaudieron, pero yo no buscaba aplausos, solo quería vivir en paz con mi historia. No podía cambiar lo que me hicieron, pero sí podía decidir cómo reaccionar, y había elegido la compasión consciente. Un día, organizamos una reunión de exalumnos. Dudé en asistir, pero al final, lo hice. Llegué con mi madre del brazo, como homenaje a quien siempre creyó en mí. Al entrar, las miradas se clavaron en nosotros. Algunos se acercaron, otros se escondieron. La incomodidad flotaba en el aire, pero también la curiosidad. Muchos me saludaron con sonrisas fingidas. Otros intentaron bromear, como si los años hubieran borrado todo, pero yo no olvidaba, solo había aprendido a no cargar con rencores. Les agradecí su bienvenida, sin sarcasmo, porque ahora tenía el control de mis emociones, y eso era más poderoso que cualquier venganza. Durante la reunión, varios se me acercaron para pedirme perdón. Cada disculpa era distinta, algunas sentidas, otras vacías. Escuché todas, agradecí las sinceras, ignoré las falsas. No estaba allí para castigar, sino para cerrar capítulos, y cada disculpa era una página que podía finalmente pasar. Lucía también estaba allí. Nos cruzamos en la pista de baile, entre risas ajenas. Me miró y dijo: a veces sueño contigo, con el daño que te hice. Yo la miré con calma. Yo también sueño contigo, pero ya no duele, respondí. Bailamos una canción en silencio, como dos desconocidos que alguna vez compartieron una herida. Al final de la noche, salí al balcón a tomar aire. Miré las estrellas, como lo hacía de niño. Me sentí completo, no por el dinero, ni por el éxito, sino porque había enfrentado a mis demonios cara a cara, y había elegido ser mejor, no igual a ellos. Eso, para mí, era la mayor victoria. Yo era Javier, el niño humillado, el joven soñador, el hombre que volvió no para vengarse, sino para transformar. Y aunque las heridas aún dolieran a veces, ya no eran cadenas, eran marcas de batalla que me recordaban hasta dónde había llegado, y todo lo que aún podía construir. Las semanas siguientes a la reunión de exalumnos fueron extrañas. La ciudad parecía diferente, como si me observara con otros ojos. Algunos me saludaban con respeto, otros evitaban cruzarse conmigo. Sabía que mis actos habían removido culpas dormidas y despertado memorias que muchos preferían enterrar. Pero no me arrepentía. Comencé a recibir cartas anónimas. Algunas eran agradecimientos de personas que se inspiraban en mi historia, otras, confesiones llenas de remordimiento. Leía cada una con cuidado, sintiendo que, en cierto modo, estaba haciendo justicia sin levantar la voz. A veces, el perdón no necesita palabras, solo presencia y coherencia. Una mañana, encontré una carta sin remitente frente a mi puerta. Decía: tú fuiste nuestra vergüenza, y ahora eres nuestro espejo. Perdón por no verte. Esa frase me golpeó. Por años, yo había querido ser visto, y ahora que lo era, entendía que la ceguera de los demás no hablaba de mí, sino de sus propios vacíos. Fui invitado a dar una conferencia en la misma escuela donde estudié. Al llegar, todo me parecía más pequeño. Los pasillos, los salones, incluso los pupitres. Me senté en el aula donde recibí tantas burlas. Cerré los ojos y pude oír las risas, los susurros crueles. Pero esta vez, no me afectaban, eran solo ecos. Frente a los nuevos estudiantes, conté mi historia sin adornos. Hablé del hambre, del frío, de las lágrimas escondidas. Pero también, hablé de fuerza, de metas, de dignidad. Al terminar, un joven levantó la mano y dijo: señor Javier, como no odia a quienes le hicieron daño. Pensé un segundo antes de responder, porque si los odiara, seguirían teniendo poder sobre mí, dije, y ya no lo tienen. Hoy soy libre porque no me convertí en lo que me hicieron. Hubo silencio en el salón.
No buscaba aplausos, solo sembrar una semilla, que supieran que el dolor no define, pero sí enseña, y que nadie puede quitarte la dignidad si tú no la entregas. Un profesor, que aún seguía trabajando allí, se me acercó al final. Te debo una disculpa, me dijo. Vi lo que pasaba y no hice nada. Lo abracé sin decir palabra. No era necesario, él sabía, yo sabía, y ese abrazo fue suficiente para limpiar años de omisión. A veces, el silencio duele más que la burla. Regresé a casa con el corazón ligero. Entendí que cerrar heridas no significa olvidarlas, sino dejar de sangrar por ellas, y eso solo se logra enfrentándolas. Cada rincón de esa escuela ahora tenía otro color. Ya no eran escenarios de trauma, sino pruebas superadas, terrenos conquistados por mi propia historia. Empecé a escribir un libro, no una autobiografía, sino un mensaje para todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Quería que mi voz fuera faro para quienes aún caminaban a oscuras, que supieran que su valor no depende de lo que otros digan, que el dolor, cuando se transforma, puede iluminar caminos. La editorial aceptó publicarlo de inmediato. El título fue simple, Aquel que no era nadie. Recibí cientos de mensajes de jóvenes, adultos, padres. Cada palabra de ellos era un reflejo de mí mismo. Sentí que, finalmente, todo lo que viví tenía sentido, que cada lágrima derramada había encontrado un propósito. Lucía compró el libro, me envió una foto leyéndolo junto a su hija. Dijo que le estaba enseñando a su niña a nunca juzgar a nadie por lo que tiene o no tiene. No respondí, pero sonreí, porque entendí que, aunque nunca fuéramos amigos, su cambio también era una victoria, no mía, sino de la vida misma. El dinero, el éxito, los lujos, todo eso era pasajero. Lo que realmente me daba paz era saber que no había traicionado al niño que fui, que seguía siendo fiel a sus sueños, a su lucha, que había convertido la humillación en esperanza, el rechazo en abrazo, y eso no tenía precio. A veces, me siento frente al espejo y me hablo en voz baja. Le digo a mi reflejo, lo lograste, Javier, no por ser millonario, sino por no dejar que la oscuridad te cambiara. Y en ese momento, no me veo como un empresario, sino como ese niño de zapatos rotos, finalmente en paz. Yo era Javier, el rechazado, el olvidado, el sobreviviente, y ahora, el testigo de que la dignidad es más poderosa que cualquier fortuna, y que el perdón, cuando nace del alma, sana más que 1000 disculpas. Una tarde lluviosa, mientras trabajaba desde mi estudio, mi asistente me avisó que alguien muy insistente pedía hablar conmigo. No tenía cita y se negaba a decir su nombre. Algo en su actitud llamó mi atención. Pedí que la dejara pasar. Cuando la puerta se abrió, mis recuerdos se desmoronaron en un segundo. Era Daniela. Ella había sido una de las pocas que nunca me hizo daño directo, pero sí rió junto a los que me humillaban. Su silencio fue cómplice. Ahora, estaba frente a mí, más delgada, con ojeras profundas y ojos apagados. Sostenía una carpeta con fuerza, como si se tratara de su último recurso. La saludé con educación, aunque mi interior se estremecía. Javier, gracias por recibirme. Sé que no lo merezco, dijo sin rodeos. Se sentó frente a mí, y por un momento, guardamos silencio. Luego, me habló de su vida, su matrimonio. Había fracasado, estaba criando sola a 2 hijos pequeños y acababa de ser despedida. Necesito ayuda, no vengo a pedir limosna, solo una oportunidad. Abrió la carpeta y me mostró un proyecto de emprendimiento, una pequeña empresa de repostería artesanal. Había invertido lo que le quedaba en esa idea, pero necesitaba capital. Me pidió una inversión, no un regalo. Hablaba con dignidad, con lágrimas contenidas. En sus ojos ya no había soberbia, solo necesidad y algo de vergüenza. Revisé los papeles. Su propuesta era buena, vi potencial, pero lo más importante, sexta sinceridad. Le pregunté si alguna vez pensó en mí mientras me ignoraba en la escuela. Bajó la cabeza. Sí, muchas veces, y me odié por no haber tenido el valor de defenderte. Su voz tembló. No supe si creerle del todo, pero algo me conmovió. Acepté invertir, pero con una condición,
Ella debía ofrecer becas de capacitación gratuitas a jóvenes de barrios humildes una vez su negocio estuviera estable. Sus ojos se abrieron con asombro. ¿Por qué harías esto?, preguntó. Respondí con firmeza, porque no quiero solo dar dinero, quiero que cada ayuda se multiplique. Daniela salió de mi oficina con una mezcla de alivio y confusión. Yo me quedé observando la lluvia golpear los ventanales. Cada persona que regresaba del pasado era como una prueba, una oportunidad de medir qué tanto había sanado y qué tanto había aprendido a ser justo sin dejar de ser humano. Con el paso de los meses, su negocio creció. Vi cómo cumplía su parte del trato, ofrecía talleres a adolescentes, compartía su historia, enseñaba desde el arrepentimiento. Me sentí orgulloso de ella, no por el éxito, sino por su transformación. A veces, las segundas oportunidades florecen donde menos lo esperamos. Mi madre, al enterarse, me abrazó y dijo, esa es la verdadera riqueza, hijo, usar lo que tienes para encender luces en otros. Sus palabras siempre me llegaban al alma. Me recordó que no todo acto de generosidad necesita ser merecido. A veces, basta con que sea necesario. Un domingo por la tarde, visité la panadería de Daniela sin avisar. Me senté en una mesa del fondo y observé a sus hijos atendiendo con una sonrisa. La clientela era numerosa y el lugar tenía un aire cálido, familiar. Ella me vio desde lejos y me dedicó una mirada de gratitud silenciosa. No necesitábamos palabras. Salí de allí en silencio, con el corazón tranquilo, no porque hubiese ayudado a alguien del pasado, sino porque había ayudado a alguien del presente. Aprendí que no todos los que te hicieron daño merecen castigo. Algunos solo necesitan una mano firme para levantarse, y otras veces, esa mano puede ser la tuya. No todo fue armonía. Algunas personas comenzaron a murmurar. Decían que yo compraba afecto, que me gustaba ser el salvador. Al principio me dolía, luego entendí, quien nunca supo lo que es ser invisible, no entiende lo que se siente ser necesario. Y yo había aprendido a aceptar que las críticas vienen con los cambios. Con cada acción, con cada decisión, reconstruía mi historia, ya no como víctima, ni como vengador, sino como alguien que eligió responder con grandeza, porque entendí que mi mejor victoria no estaba en mostrar lo que logré, sino en decidir en qué tipo de hombre me había convertido. Yo era Javier, el niño que no tenía voz, el joven al que nadie escuchó, y ahora, el hombre que usaba su lugar en el mundo, no para aplastar, sino para levantar, porque al final, eso es lo que realmente transforma vidas, la dignidad de ayudar, incluso cuando nadie lo espera. Después de tantas vueltas en la ciudad, sentí la necesidad de regresar al barrio donde crecí, aquel rincón olvidado por todos, donde los techos goteaban y los sueños parecían condenados al abandono. No lo hacía por nostalgia, sino por cerrar un ciclo. Quería ver si aún podía caminar entre aquellas calles sin que el dolor me atrapara. Llegué un viernes por la mañana, en mi auto de lujo, pero con ropa sencilla. No quería llamar la atención, aunque sabía que muchos me reconocerían. Al caminar por la calle principal, varios vecinos me saludaban con sorpresa y orgullo. El hijo de Doña Clara volvió, decían. Era extraño ser celebrado en un lugar donde una vez fui invisible. Mi antigua casa seguía en pie, aunque con algunas remodelaciones que yo mismo había financiado en secreto. Mi madre vivía allí todavía, por decisión propia. Decía que sus raíces estaban en esa tierra, y que ningún lujo reemplazaba el olor de su cocina. Al verla en la puerta, con su delantal manchado de harina, sentí que todo tenía sentido. Pasamos horas hablando en la mesa de madera vieja, esa que soportó tantas lágrimas y promesas. Le conté todo, las visitas de los antiguos compañeros, las solicitudes de ayuda, los proyectos en marcha. Ella escuchaba con calma, como si supiera que ese momento llegaría. La vida es un péndulo, hijo. Todo lo que das, vuelve. A veces, tarde, pero vuelve. Esa noche, decidí caminar por los callejones donde jugaba de niño. Los muros estaban llenos de grafitis, algunos nuevos, otros con mi nombre pintado en forma de homenaje. Me encontré con jóvenes que no me conocían, pero sabían de mí.
me contaron que mi historia era contada como ejemplo en la escuela del barrio. Me pidieron fotos, consejos, abrazos. Uno de ellos, llamado Tomás, me llevó a su casa para conocer a su abuela. Era una mujer que había ayudado a mi madre cuando yo era pequeño. Me ofreció café y pan recién hecho, igual que en los viejos tiempos. Siempre supe que ibas a brillar, Javier, me dijo con lágrimas. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Al salir, le di a Tomás una tarjeta con mi número personal. Le dije que si algún día necesitaba ayuda para estudiar, me buscara. Su expresión fue de incredulidad. ¿De verdad me ayudarías a mí?, preguntó. Claro que sí. Alguien también creyó en mí cuando yo no podía ver mi futuro, respondí. Ese encuentro me marcó. Comprendí que mi historia no era solo mía, era de todos los que alguna vez fueron ignorados, subestimados, rechazados. Yo era apenas un hilo en una red de historias que necesitaban ser tejidas con compasión y propósito, y tenía la responsabilidad de no soltar esa red. Los días siguientes comencé un proyecto para renovar espacios comunitarios en el barrio, canchas deportivas, una biblioteca pública, becas para talentos locales. Invertí no como empresario, sino como hijo del lugar. Quería que los niños crecieran creyendo que sus sueños eran posibles, que no había vergüenza en venir de abajo. Algunos medios de comunicación empezaron a cubrir las acciones. Querían entrevistas, titulares llamativos, pero yo rechazaba la mayoría. No hacía esto para hacer noticia, lo hacía porque me sanaba, porque construir donde antes solo hubo ruina era la forma más pura de reconciliarme con el pasado. Una tarde, sentado en la plaza recién renovada, vi a un grupo de niños jugando con camisetas que llevaban estampado mi nombre y la frase, «Nunca olvides de dónde vienes». Sentí un nudo en la garganta. Esa simple imagen valía más que cualquier trofeo o reconocimiento empresarial. Era la validación más real. Mi madre se unió a mí en el banco de la plaza. Me tomó la mano y susurró, «Ahora sí puedes estar en paz». Asentí, sabiendo que tenía razón. No se trataba de borrar el pasado, sino de honrarlo, de construir algo nuevo, sin negar lo que alguna vez dolió. Y eso solo se logra con humildad y coraje. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario, «Hoy volví a casa, no como el niño que fui, sino como el hombre que elegí ser». Cerré los ojos y por primera vez en años, dormí sin pesadillas. El barrio, con sus luces tenues y su alma herida, me había abrazado, y yo lo había abrazado de vuelta. Yo era Javier, el hijo del barrio, el rechazado que regresó no para alardear, sino para sembrar. Porque cuando uno convierte su dolor en raíces, florece incluso en la tierra más seca. Mientras el barrio comenzaba a florecer con los nuevos proyectos, un sentimiento persistente me rondaba, la ausencia. No todos los que formaron parte de mi historia estaban presentes para ver el cambio. Algunos se habían ido antes de que la vida me diera esta segunda oportunidad. Y eso dolía más que cualquier herida del pasado. Una tarde gris, decidí visitar el cementerio local. Llevaba flores para algunos vecinos que me ayudaron cuando era niño. Caminé entre las lápidas con respeto, deteniéndome en cada nombre conocido. Al llegar a la tumba del señor Ramón, el zapatero que una vez me regaló unos zapatos usados, no pude evitar llorar. Quise agradecerle en vida, pero llegué tarde. También visité la lápida de Pedro, un antiguo compañero que, aunque nunca me defendió, tampoco se burló. Su neutralidad fue, en su tiempo, una forma de alivio para mí. Supe que había muerto joven, víctima de la violencia del barrio. Me senté a su lado en silencio, dejando que el viento contara todo lo que no pude decirle. En ese momento, comprendí que no todo se puede reparar, que hay silencios que se quedan para siempre, y decisiones que no se pueden deshacer. Pero también entendí que honrar a quienes ya no están es vivir con más conciencia, con más propósito, con más verdad. Cada uno de ellos dejó una huella en mi historia. Regresando a casa, recordé a una profesora que creyó en mí cuando nadie más lo hizo, la señora Beatriz. Busqué su dirección y descubrí que vivía en una residencia de ancianos. Fui a visitarla sin avisar. Al entrar a su cuarto, me miró con sorpresa. «Javier»,
¿Eres tú, mi niño?, preguntó con voz temblorosa. Asentí, conteniendo las lágrimas. Pasamos la tarde conversando. Me contó que nunca olvidó mi esfuerzo, mi silencio, mi mirada triste en clase. Dijo que muchas veces quiso ayudar más, pero que las reglas del sistema se lo impedían. Le agradecí por su ternura, por haber sembrado en mí una semilla de esperanza que creció con los años. Antes de irme, le prometí que financiaría mejoras en la residencia. Ella sonrió y me dijo: eres mi mayor logro, Javier, no por lo que tienes, sino por lo que elegiste ser. Salí de allí con el corazón lleno. Entendí que a veces no es necesario tener grandes gestos. A veces basta con regresar y decir: gracias. Esos días me hicieron reflexionar sobre el tiempo, sobre cómo puede convertir el rencor en enseñanza y la ausencia en guía. Decidí escribir cartas a las familias de quienes me ayudaron en secreto. No buscaba reconocimiento, solo cerrar capítulos con gratitud, porque cada historia no contada también merece un final digno. Una de esas cartas fue para la hija del señor Ramírez, el portero de la escuela que me dejaba entrar temprano para estudiar. Ella me respondió con lágrimas: sí, mi padre decía que algún día serías grande, y que él habría tenido algo que ver. Esas palabras me hicieron comprender que ningún acto de bondad es pequeño. También descubrí que algunos de mis antiguos agresores ya no estaban. Uno de ellos, Esteban, había muerto en un accidente. Sentí una punzada de tristeza, no por él como persona, sino porque nunca pudo ver lo que fui capaz de lograr. Nunca pudo pedir perdón, ni enfrentar el pasado, y eso me hizo pensar en la fragilidad de la vida. Volví al cementerio para dejar flores en su tumba, no por él, sino por mí, para liberarme de todo lo que aún me ataba. Aquí termina nuestro conflicto, dije en voz baja, y al decirlo, sentí como una parte de mi alma descansaba. No todos los fantasmas necesitan desaparecer, algunos solo necesitan ser reconocidos. De regreso al barrio, encontré a Tomás leyendo un libro bajo un árbol. Me senté a su lado y le pregunté qué soñaba ser. Arquitecto, dijo con timidez. Le prometí que lo apoyaría, porque entendí que ayudar a alguien a construir su futuro también era una forma de honrar a quienes no pudieron construir el suyo. Esa noche, al mirar el cielo desde la azotea de la vieja casa, sentí que los que se fueron me acompañaban, que cada paso que daba era también por ellos, que sus silencios, sus gestos, sus ausencias, eran parte del tejido que me había traído hasta aquí. Era Javier, el niño de los ausentes, el hombre que no olvida, y aunque muchos ya no estén para ver lo que logré, cada acción que tomo es una manera de decirles que su recuerdo sigue vivo en lo que construyo cada día. Con el tiempo, mi historia empezó a trascender el barrio y la ciudad. Entrevistas, reportajes, incluso documentales querían contar cómo el muchacho pobre se convirtió en millonario y regresó para cambiarlo todo. Aunque al principio me resistía, acabé aceptando algunas invitaciones, con la condición de que se hablara de valores y no de lujos. Sin darme cuenta, me convertí en símbolo. Jóvenes me escribían desde otros países, padres me agradecían por inspirar a sus hijos. Pero con la fama también llegó algo más pesado, la expectativa. Todos esperaban que fuera perfecto, justo, inquebrantable, como si no tuviera derecho a fallar o a cansarme. Comenzaron a llegar propuestas políticas, ofrecimientos de cargos públicos, alianzas empresariales que prometían duplicar mi fortuna. Algunos solo querían aprovecharse de mi imagen. Otros realmente creían que yo podía ser la cara de una nueva esperanza, pero yo no estaba seguro de querer ese tipo de exposición. Una mañana, frente al espejo, noté que mi mirada había cambiado. Ya no era la del niño con hambre, ni la del joven con rabia. Era la de un hombre cansado de ser ejemplo. Quería seguir ayudando, sí, pero sin perder mi esencia, sin convertirme en una figura que solo sonreía para las cámaras. Llamé a mi equipo y rechacé todas las ofertas políticas. También puse límites a las entrevistas. Decidí enfocarme en lo que realmente me movía: la educación, la dignidad, las oportunidades reales. No quería títulos ni estatuas, solo quería ver más historias como la mía florecer en silencio. Algunos me criticaron,
Dijeron que desaprovechaba mi momento, que podía haber llegado más lejos. Yo solo sonreía, porque lo que ellos llamaban más lejos era, para mí, alejarme de quien era, y después de tanto luchar por mi identidad, no estaba dispuesto a perderla por popularidad. Mis días volvieron a ser simples. Visitaba escuelas, hablaba con jóvenes, escuchaba historias. A veces lloraba con ellos, otras reía, pero en cada encuentro dejaba claro que no era un héroe, que tenía miedos, dudas, momentos de flaqueza, porque enseñar desde la verdad vale más que predicar desde un pedestal. Un joven me preguntó en una charla, ¿tienes miedo de volver a caer? Y sin dudar, respondí, todos los días. Pero la diferencia es que ahora sé cómo levantarme. Esa frase fue repetida por muchos en redes, pero para mí no era marketing, era mi realidad. Aprendí a vivir con miedo, sin dejar que me detuviera. Volví a escribir, pero esta vez para mí, diarios íntimos donde contaba lo que no podía decir en público, las noches de insomnio, los recuerdos que aún dolían, las decisiones difíciles, porque incluso entre aplausos, uno puede sentirse solo, y yo necesitaba recordarme que estaba bien no estar bien. Una noche, soñé con mi infancia, me sexta caminando, descalzo por el barrio, con la mochila rota y la cabeza gacha. En el sueño, el niño se detuvo, me miró y sonrió. «Lo hicimos, ¿verdad?», me dijo, y desperté con lágrimas, sintiendo que, de algún modo, mi niño interior me había perdonado. Empecé a tomar más tiempo para mí. Visité lugares que siempre quise conocer, leí libros pendientes, cociné recetas de mi madre, redescubrí la belleza de la vida cotidiana, porque había pasado tanto tiempo luchando que se me había olvidado simplemente vivir. Daniela, Lucía, Sebastián, incluso Marcos, seguían en contacto conmigo. Cada uno había seguido su camino, con tropiezos y logros. A veces nos reuníamos en silencio, compartiendo un café sin hablar del pasado, porque entendimos que el perdón no siempre se dice, a veces, solo se respira. Yo era Javier, el símbolo para muchos, el cansado para otros, pero, ante todo, el humano que no quería ser perfecto, solo real, y al final del día, eso es lo que más sana, y lo que más inspira. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. Las calles que me vieron caer ahora guardaban los pasos de nuevas generaciones, y yo, aunque ya no era el joven impulsivo de antes, sentía que algo dentro de mí seguía ardiendo con fuerza, el deseo de dejar un legado que hablara por sí solo, aun cuando yo ya no estuviera. Decidí crear un centro comunitario en el corazón del barrio. Lo llamé Raíces. No era un edificio lujoso, pero sí cálido, con aulas, bibliotecas, talleres de arte y música, y un pequeño comedor abierto para todos. Allí, los niños podían soñar, aprender y crecer sin sentirse menos que nadie, como yo alguna vez me sentí. El día de la inauguración, invité a todos, amigos, enemigos, vecinos, maestros, incluso a los que una vez me ignoraron, no como venganza, sino como muestra de que todo se puede transformar. Este centro no lleva mi nombre, porque no se trata de mí, se trata de lo que fuimos, y de lo que elegimos ser a partir de ahora. Vi a mi madre sentada en primera fila, con los ojos brillando de orgullo. Se acercó, me tomó de la mano y dijo, «Ahora sí, hijo». Todo tuvo sentido. En ese instante, entendí que el círculo se había cerrado, que mi historia, con todas sus grietas, había dado fruto, y que lo que antes fue dolor, ahora era cimiento. Los meses pasaron y el centro se llenó de vida. Jóvenes como Tomás comenzaron a liderar proyectos, madres solteras aprendían oficios, adultos mayores daban clases voluntarias. No era una obra perfecta, pero era auténtica, y eso, en un mundo lleno de máscaras, era suficiente para mí. Cada rincón de Raíces tenía un pedacito de mi historia. Desde los colores de las paredes hasta los libros de la biblioteca, todo hablaba de resiliencia, de segundas oportunidades, de dignidad. No necesitaba reconocimiento, mi satisfacción estaba en cada sonrisa, en cada niño que ya no tenía miedo de soñar. Un día, mientras paseaba por el centro, una niña de unos 8 años me preguntó,
¿Usted también fue pobre, señor Javier? Sonreí y me agaché para mirarla a los ojos. Sí, lo fui, pero nunca dejé que eso definiera quién era, y tú tampoco debes hacerlo. Me abrazó con fuerza. Ese momento valía más que cualquier cheque. Empecé a hablar menos y escuchar más. Dejé que otros tomaran la voz, que los jóvenes contaran sus historias, porque entendí que el verdadero legado no se construye siendo el centro, sino impulsando a otros a brillar. Me convertí en guía silencioso, en sombra amable, y eso me llenaba el alma. A veces, al caminar por el barrio, la gente me saludaba como si fuera de la familia. Me ofrecían café, me preguntaban por mi madre. Ya no era el pobre Javier ni el millonario Javier, era simplemente uno más. Y en esa simpleza, encontré lo que por años había buscado, pertenecer sin tener que demostrar nada. Los medios se olvidaron de mí, y lo agradecí. Volví a tener anonimato, a disfrutar de las pequeñas cosas, paseos sin prisa, conversaciones sinceras, tardes de lluvia mirando por la ventana. Era como si el universo me hubiera dado una segunda vida, esta vez sin el ruido, solo con esencia. Mi madre falleció en paz, en su cama, rodeada de flores y cartas de agradecimiento de personas que nunca conoció. Leí cada una en su velorio, honrando su historia. Tú me enseñaste a no odiar, mamá, por eso pude amar, incluso cuando nadie me amaba. Ese día, lloré como el niño que fui, y sané como el hombre que me volví. Después de su partida, dediqué un salón del centro a su memoria. Lo llamé El Rincón de Clara, y allí colocamos fotos, recetas, historias. Las madres del barrio lo convirtieron en un espacio de encuentro. Era como si ella aún siguiera cuidando a todos, como siempre lo hizo conmigo. Hoy escribo estas palabras desde ese mismo rincón. El centro está en calma, los niños ya se fueron a casa, y solo queda el eco de risas que se apagan con la tarde. Miro mis manos y veo huellas, no de riqueza, sino de esfuerzo, y comprendo que lo que realmente importa es lo que dejamos en los demás. Yo fui Javier, el niño rechazado, el joven olvidado, el hombre que volvió no para ser admirado, sino para construir. Y si mi historia puede cambiar una sola vida, entonces todo el dolor, la lucha y las lágrimas habrán valido la pena. A veces me preguntan si cambiaría algo de mi historia, si desearía haber nacido en una familia rica, en una ciudad diferente, rodeado de oportunidades desde el principio. La respuesta es no, porque fue en la escasez donde aprendí a valorar lo esencial. En la humillación, descubrí mi fuerza, y en el silencio, encontré mi voz. Cada herida, cada noche sin dormir, cada burla que recibí, todo me forjó, me dio una claridad que ni el dinero ni el éxito pueden dar. Aprendí a distinguir entre quien se acerca por interés y quien lo hace por respeto, a reconocer una sonrisa sincera de una mirada vacía. Esas lecciones no se enseñan en ninguna universidad. Mi historia no es única, hay miles como la mía, escondidas en barrios olvidados, entre paredes frágiles y sueños callados. La diferencia es que yo tuve la oportunidad de salir, y decidí volver, porque entendí que triunfar no es alejarse del origen, sino honrarlo. No es negarlo, sino transformarlo. Volver no fue fácil. Enfrenté fantasmas, resentimientos, miedos profundos. Pero también encontré redención, perdón y segundas oportunidades. Vi cómo personas que me hicieron daño se atrevieron a cambiar. Y eso, aunque no borra el pasado, construye un futuro diferente. Uno donde las heridas no duelen, sino enseñan. A quienes alguna vez se sintieron como yo, solos, invisibles, rechazados, les digo que resistan, que no crean en quienes intentan hacerlos sentir menos, porque el mundo no siempre es justo, pero el alma tiene una fuerza que nadie puede apagar, y un día, todo ese dolor será su mayor impulso. A los que hoy tienen poder, les pido que no olviden de dónde vienen, que usen sus logros no para dominar, sino para inspirar, no para acumular, sino para compartir. Porque nada llena más que ver a otro florecer gracias a una semilla que tú sembraste. Ese es el verdadero legado. Aprendí que el perdón no es debilidad, es libertad, y que ayudar a quien un día te hirió no te hace débil, te hace sabio.
porque no se trata de olvidar, sino de elegir no cargar con ese peso, de construir algo mejor para que otros no pasen por lo mismo. Mi vida cambió cuando dejé de buscar validación, cuando entendí que no tenía que demostrar nada, que ser fiel a mis valores, a mi esencia, era suficiente. El respeto verdadero no se compra, se gana con coherencia, con humanidad, con actos silenciosos que dejan huella. Hoy camino, con paso tranquilo, sin la prisa de quien quiere llegar a la cima, porque ya entendí que la verdadera cima es vivir en paz con uno mismo, dormir sin rencores, hablar sin máscaras, ayudar sin condiciones. Eso es riqueza, lo demás es decorado. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo, pero sé que cada día lo vivo con propósito, que no dejo palabras por decir, ni gestos por entregar, que cada mirada, cada historia, cada niño que sonríe en el centro comunitario, es parte de mí, de lo que elegí ser. Mi madre me decía, la pobreza es pasajera, hijo, pero la dignidad, esa te la llevas hasta el último día, y tenía razón, la dignidad no está en lo que tienes, sino en cómo vives, cómo tratas a los demás, cómo te sostienes en la tormenta sin perder tu verdad. Hay quienes me verán como un millonario, otros como un ejemplo. Yo solo me veo como Javier, el niño de zapatos rotos que nunca dejó de soñar, el hombre que volvió para decirle al mundo que sí se puede, que no estamos condenados a repetir el dolor, que hay otra forma. Y si esta historia llega a ti en un momento difícil, solo quiero que recuerdes esto: no importa lo que digan ni lo que te falte, si conservas tu corazón limpio, tu mirada firme y tu voluntad intacta, entonces ya eres grande. Lo demás llega, siempre llega, porque al final, el verdadero triunfo no es volverse rico, es nunca olvidar quién fuiste cuando no tenías nada.